Gloria al nombre de Jesucristo el Señor. Estamos por aquí para dar cumplimiento exactamente a lo que habíamos venido diciendo, anunciando acerca de el Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano. Y vamos a mirar este libro con la ayuda del Señor. Vamos a estar dando las enseñanzas de este libro paso a paso para dar a conocer lo que he escrito en este libro y seguramente va a ser de mucha bendición para cada una de las personas que, que lo puedan obtener cuando esté exactamente, eh, ya esté editado, si ciertamente ya lo he terminado, y vamos a comenzar a hablar acerca de él para que usted pueda considerar la importancia. Hemos orado de una manera muy especial, pidiéndole, pidiéndole al Señor, pidiendo la intervención de su Santo Espíritu en la enseñanza de este libro, y no lo hacemos para contender con nadie, si bien es cierto, seguramente va a tener mucha polémica por algunas cosas que se dicen aquí que son bíblicas al 100%, porque no trato de ir con lenguaje extraño ni con lenguaje que no pueda entenderse, sino con un lenguaje eh, bien sencillo, bien espiritual, bien poderoso, y como dice la Biblia, donde está escrita la palabra de Dios, añadiendo lo espiritual a lo espiritual. Y por eso vamos a mirar esto de la mano del Señor. Y yo sé que muchas lagunas van a ser quitadas de su mente, de su vida, al leer este libro, al escuchar estas enseñanzas. Y me he dado la tarea de pedirle al Señor que nos guíe de una manera muy especial. Quiero decirle que la verdad, Satanás no quiere que usted lea este libro, ni que oiga estas enseñanzas, porque usted va a salir de muchas dudas aquí. Y no solamente Satanás y los demonios, sino muchas personas con otros conceptos lejos de lo que realmente la escritura quiere decir, pero es bueno poder entender que realmente es el Espíritu Santo quien ha puesto en mi vida este sentir de llevar hasta ustedes este libro tan maravilloso que va a ser de mucha bendición para sus vidas. Lo puedo decir de esta manera porque me he encontrado con muchas personas que en determinado momento han tenido ciertas dificultades con relación al tema, y cuando hemos hablado, entonces han sido quitadas de ellas algunas lagunas espirituales que habían allí, y han sido libres de estos problemas exactamente. Así que vamos a mirar esto de la mano del Señor, y espero que sea usted teniendo esa mente despierta, esos sentidos despiertos, y permita que el Espíritu Santo opere sobre su mente, opere sobre su corazón. De pronto aquí no estamos en un escenario bien, ¿cierto? Eh, que llame mucho la atención como tal, pero aquí lo que tenemos que tener es buen oído, buena disposición para poder entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir. Quiero decirle a usted que está oyendo este, esta enseñanza que ya he orado por usted. No lo conozco, o seguramente lo conozco, porque he orado por las personas conocidas y desconocidas para que este libro sea de mucha bendición para su vida. Por lo tanto, entonces, vamos a mirar, vamos a dar inicio mirando el prefacio, donde doy a conocer en parte exactamente lo que ha de venir en el libro. Entonces, comenzamos en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo en mí es quien hace posible el poder hacer la voluntad de Dios, ya que Él es Dios mismo. Al leer este libro se dará cuenta de cosas que cambiarán su vida cristiana de una manera extraordinaria. Seguramente hay muchos que han hablado de lo que voy a hablar, pero voy a poner mi parte, como dijo Lucas el evangelista, ¿cierto?
Entonces, muchos han dicho, pero yo también voy a decir lo mío o lo que Dios me ha dado. Así que, bueno, tampoco son 5 días de estudio, ni son 10 años de lectura de Biblia, son muchos años de lectura de Biblia, son mucho tiempo pensando en lo que voy a enseñar, y por lo tanto puedo decir que va a ser de mucha bendición para su vida. Por favor, léalo, lea todo el libro antes de hacer cualquier juicio. Si este libro está en sus manos, estoy seguro que Dios quiere que lo obtenga y lo estudie con entusiasmo a la luz de la Biblia, donde está escrita la palabra de Dios. La intervención del Espíritu Santo es indispensable para la salvación. También hay múltiples funciones por el Espíritu Santo, las cuales no están vinculadas a la salvación, pero sí para los que han sido salvos. Es decir, hay algunas operaciones que, aunque están activas en la iglesia hasta el fin de nuestra estadía aquí en esta superficie, no tienen que ver con la salvación, mas sí con los salvados. En este libro entonces voy a enseñar que, lógico, eso ya lo sabe usted, pero se lo voy a decir en este momento, la actividad del Espíritu Santo en la salvación es de principio a fin. Y debo decir que estamos exactamente en el ministerio del Espíritu Santo. Ya Jesús vino, ¿cierto? Y dio su ministerio, y en la cruz dijo, consumado es, porque él terminó exactamente lo que venía a hacer, y a los apóstoles mismos les dijo, os conviene que yo me vaya, porque si no fuere, el consolador, el Espíritu de verdad, no vendrá a vosotros. Por lo tanto, entonces, estamos exactamente en el ministerio del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, efectivamente, no habrá salvación. Pero quiero decirle que la actividad del Espíritu Santo en la gracia salvadora es un efecto que todos debemos, es algo que todos debemos de recibir, o los que queremos ser salvos, debemos de recibir esta gracia dada por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de gracia que estuvo en Jesucristo para manifestar la gracia salvadora, después que nosotros hemos sido convencidos de pecado, justicia y juicio, ya, cuando usted ha sido convencido de pecado, justicia y juicio y acepta ese convencimiento y da los pasos que la Biblia nos dice que debemos de dar, y lo hacemos por fe y en obediencia y en permanencia, pues esa es la obra del Espíritu Santo. Pero lo que se refiere a los dones y otra cantidad de actividades, ministerios y capacidades, no son exactamente para salvación, sino porque ya somos salvos. Los dones dados por el Espíritu Santo, ninguno es para salvación, exceptuando el don de la salvación, claro está, porque la salvación es un don. Pues don quiere decir regalo inmerecido, ya usted recibe, yo recibo el don de la salvación, y todos recibimos ese don. Todos los que somos salvos recibimos el don de la salvación. De otra manera, pues, ¿cómo haríamos para ser salvos? ¿Verdad? Pero los dones del Espíritu Santo se dan para crecimiento en la iglesia, mas no para ser salvos. Luego del don de la salvación, que viene a nosotros cuando nos convertimos al Señor, vienen otros dones enumerados en la Biblia que lo vamos a mirar, y vienen ministerios y capacidades, pero ya no exactamente para ser salvo, sino porque somos salvos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28. Debemos de tener en cuenta que, aunque Dios no hace acepción de personas, esto no quiere decir que todos somos iguales. Eso de que todos somos iguales no es bíblico. Al contrario, Jesús dijo que en el reino de Dios el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Así que así también los dones por el Espíritu Santo, unos mejores que otros, y aunque sean unos mejores que otros, no quiere decir que si uno tiene don de discernimiento de espíritu, entonces es más grande que el que tiene un don de lenguas o el que tiene un don de sanidad. No, los dones del Espíritu Santo son los dones del Espíritu Santo, y todos son en beneficio del crecimiento de la iglesia, pero
No hay un don más grande que ningún otro don. Todos los dones son dados por Dios, sino que cada uno ¿qué? Cumple su función en el cuerpo que es la iglesia para edificación. Entonces, los mejores dones no quiere decir que sean más grandes, sino que se llaman mejores, los llama el apóstol Pablo mejores, eh, en su función, pero son dados por el Espíritu Santo. Así también entonces, como estábamos mirando en el reino de los cielos, que no hay acepción de personas, efectivamente no hay acepción de personas. Dios no tiene acepción de personas. Pero eso no quiere decir que todos somos iguales, porque no todos somos iguales. La Biblia no dice en ninguna parte que todos somos iguales, sino que son pensamientos que uno de pronto, alguien lo dijo y entonces luego lo repetí y seguí enseñándolo, pero la Biblia no dice que somos iguales, al contrario, como dice aquí el Señor Jesús, en el reino de los cielos el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. O sea que si hay unas diferencias con relación a esto de ser grande o pequeño. Y también el Señor dijo, cuando tomó un niño y lo puso en medio de los apóstoles, dijo que el que quisiera ser más grande en el reino de los cielos tendría que ser que como ese niño. Así que no todos somos iguales, aunque en Dios no hay acepción de personas, no todos somos iguales, pero Dios a cada uno le da lo que Él quiere darle según el propósito de su voluntad para crecimiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces, así también los dones, no todos son lo mismo, ni hay un... El apóstol Pablo llama a unos dones mejores que otros. No quiere decir que sean más grandes, sino que son mejores de pronto en ciertas áreas y ya, pero no es que o sea, que yo me vaya a rendir frente a un don y todos vamos a ir en procura de un don porque es el mejor, aunque el apóstol Pablo dice que procuremos los mejores dones, procurar los mejores dones. Quiere decir que los otros dones no es que no los vamos a procurar, porque usted y yo podemos procurar todos los mejores dones, pero Dios en sí tiene un propósito y nos dará el don que Él ha propuesto en sí mismo de darle a cada uno como cristiano para que haya esa estructura, para que haya ese crecimiento en la iglesia. Entonces, así que no todos tenemos que tener un mismo don. Es más, la Biblia no dice que todos tenemos que tener un mismo don. Dios no le da el mismo don a todos, excepto el don de la salvación. Eso debe tenerlo muy claro porque es muy importante para el tema que tenemos con relación a este punto de el Espíritu Santo en acción en la vida del cristiano. Aquí demostraré bíblicamente que con el bautismo del Espíritu Santo vienen los dones y con ellos su manifestación y todo creyente, oiga, todo creyente tiene el Espíritu Santo desde que creyó, tiene el Espíritu Santo. Pero tenga en cuenta que esto no anula el bautismo del Espíritu Santo. Tenga mucho cuidado con esto. No se vaya a bloquear ni vaya a decir que voy a enseñar algo de que ya no necesito recibir el Espíritu Santo, no, porque es que el cristiano ya tiene el Espíritu Santo. Lo que sí es que estoy diciendo que esto no desplaza el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces, en este libro vamos a mirar bíblicamente la diferencia de recibir el Espíritu Santo y de ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque si usted dice que no ha recibido el Espíritu Santo, pero es cristiano, entonces, ¿qué fue lo que recibió? Porque el Señor es el Espíritu, dice el apóstol Pablo, exactamente en Primera de Corintios capítulo 3 17 y en Primera de Corintios 6 17. El Señor es el Espíritu. Si el Señor es el Espíritu y usted recibió al Señor, entonces el Espíritu Santo tiene que estar en la vida del cristiano si de verdad lo ha recibido. Pero esto, vuelvo y digo, no desplaza el bautismo con el Espíritu Santo. Eh, También veremos bíblicamente que el bautismo con el Espíritu Santo no es un complemento para la salvación. El bautismo con el Espíritu Santo no es un complemento. Muchos años atrás se oía decir que el bautismo con el Espíritu Santo era el complemento, y algunas personas todavía aún lo dicen,
y que quien no recibía el Espíritu Santo, mala interpretación porque no era el recibir, sino el bautismo. Entonces ellos decían que quien no recibía, o sea, por decir que quien no era bautizado con el Espíritu Santo no era salvo, pero no decían bautizado, sino que quien no recibía el Espíritu Santo. Entonces un cristiano viene a Cristo, valga la redundancia, se hace bautizar en el nombre de Jesús, se aparta del pecado, cree en el Señor, el Espíritu Santo lo convence de pecado, justicia y juicio, y otra persona viene y me dice a mí que yo no tengo el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que recibí? Entonces ya no creo en Jesús como Dios, sino que simplemente estoy creyendo como que Jesús es uno y el Espíritu Santo es otro. Entonces ya soy dualista y no exactamente unicitario. Y aunque sea dualista y aunque sea trinitario, debe entenderse que el Espíritu Santo interviene en la salvación de principio a fin y que todo cristiano recibe el Espíritu Santo cuando cree. Vuelvo y digo, esto no anula el bautismo del Espíritu Santo, por cuanto el sacrificio, o sea, si yo digo que es un complemento para la salvación, entonces estoy diciendo que el sacrificio de la cruz fue incompleto. Y en efecto, el sacrificio de la cruz fue perfecto para la salvación. Si digo lo contrario, soy un hereje, un blasfemo en contra del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces yo no puedo decir que Jesucristo necesita un complemento para la salvación. Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que no hay ningún complemento para la salvación. Cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus pecados, usted recibe la salvación por gracia y esa gracia la recibe mediante el Espíritu de gracia y ese Espíritu de gracia fue el que lo convenció a través de la palabra, a través del evangelismo o del evangelista, lo convenció de pecado, justicia y juicio. Así que estas lagunas deben de quitarse. Esto lo vamos a comprobar bíblicamente en el transcurso de la enseñanza del libro. Que no se olvide por ningún motivo que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesús, 1 Timoteo 2:5. No deje que su mente se distraiga con enseñanzas a medias. El bautismo con el Espíritu Santo es una promesa para los hijos de Dios y no para ser hijo de Dios. Y recuerde que el ser hijos de Dios, de hecho, al ser hijos de Dios, ya somos herederos del reino de nuestro Padre Celestial. Por este hecho, el bautismo con el Espíritu Santo no es para ser salvo, sino porque ya eres salvo y para ejercer algunas actividades de poder dentro del reino de Dios a favor del mundo como tal. Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús dice a los discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, o sea, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ya? Y entonces cuando esto se recibe a favor de la iglesia, se recibe exactamente a favor, se recibe ese poder del bautismo del Espíritu Santo a favor de la iglesia y a favor del mundo y a favor de nosotros mismos. Por lo tanto, entonces, es muy bueno tener en claro, tener bien claro que el Espíritu Santo en la vida del cristiano es de principio a fin, pero cuando alguien habla acerca de la obra del Espíritu Santo, yo los he oído, quieren hacer ver como que la obra del Espíritu Santo es allá, o como de fuera, fuera de mí, como que no está en mí. Yo recibo a Jesús en mi corazón. Si recibo a Jesús en mi corazón, entonces en mi corazón acabo de recibir el Espíritu Santo. No el bautismo, sino la obra del Espíritu Santo y al Espíritu Santo en la vida mía. Si al hacerme bautizar en el nombre de Jesús, y Jesús es el Espíritu, y el Señor Jesús es el Espíritu, porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, entonces, ¿qué estoy recibiendo allí? Pues exactamente estoy recibiendo al Espíritu Santo en mi vida, porque estoy recibiendo el Espíritu de gracia. Sin el Espíritu Santo, entonces, no hay salvación. Mire, sin la operación del Espíritu Santo, sin el convencimiento del Espíritu Santo, sin la actividad del Espíritu Santo en la vida del cristiano, no hay salvación y ningún cristiano puede permanecer en Cristo, en el cristianismo, en santidad, si el Espíritu Santo no está activo en la vida de él. Y esto
no quiere decir entonces que vamos a hacer a un lado el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo, como lo vamos a ver a profundidad y con claridad en este libro, forma parte exactamente de toda esa estructura de la iglesia y del crecimiento y del desarrollo según el propósito de Dios. Por lo tanto, entonces, quería comenzar con esta breve enseñanza acerca del prefacio. Luego vamos a ver una introducción. Próximamente veremos la introducción del mismo como tal y iremos yendo paso a paso para esta gran enseñanza que será de muchísima bendición para su vida. Dios les bendiga y hasta la próxima.